Shalom, shalom familia, bendiciones para todos, un saludito les enviamos por acá a los pastores González Castellanos y el Shalía Luis Boscán. Nos encontramos en este espacio de estudio de los evangelios a nivel cronológico, así que les invitamos a todas las personas que se van conectando con nosotros en este momento, que si usted tiene la oportunidad, comparta esta enseñanza, comparta este video en sus redes sociales. También les invitamos a que si usted aún no nos sigue, pueda seguirnos. Acá abajo les dejamos la información de nuestras plataformas digitales para que usted pueda ubicarnos, pueda seguirnos en cada una de ellas, suscribirse, activar las notificaciones y así recibir cada una de las enseñanzas, las transmisiones que tenemos para ustedes en el transcurso de la semana. Como siempre, para nosotros un privilegio, una honra poder estar acá, poder compartir con ustedes la enseñanza que el eterno Dios nos deja en su escritura, y en este momento ya nos encontramos en la porción número 25 para estudiar los evangelios. Así que yo les voy a invitar a que usted pueda tomar allí su Biblia y estudiar con nosotros la porción correspondiente a esta semana. En el día de hoy nos vamos a ubicar en Lucas capítulo 10, entre el verso 1 y el verso 37, y en Juan capítulo 7 vamos a estar mencionando el versículo número 53. Bien, dicho esto, vamos a ver cuáles son esos episodios, esos tópicos que vamos a estar mencionando, que vamos a estar enseñando en esta oportunidad. Primeramente vamos a estar hablando sobre la misión de los 70. También vamos a mencionar, vamos a hablar, enseñar sobre las ayes de las ciudades impenitentes, el regreso de los 70, cuando Yeshua se regocija, y el buen samaritano. Antes de iniciar y de comenzar con la lectura, para ir desglosando los episodios de esta porción, queremos recordar que la semana anterior, en la porción número 24, finalizamos cuando el Sanedrín envió alguaciles para arrestar al Mesías, y Nicodemo lo defiende ante aquellos miembros del Sanedrín. Aprovecho entonces para decirles que si usted no pudo ver esa enseñanza, acá en nuestro canal de YouTube, puede encontrar cada una de las enseñanzas del estudio de los evangelios. Bien, iniciamos con Lucas capítulo 10 y vamos con el primer episodio entre el verso 1 al verso 16. Acá en este episodio nos habla sobre la misión de los 70. Y Yeshua comisiona específicamente acá en este episodio, comisiona a 70 de sus discípulos una vez concluida la fiesta para que vayan a realizar una asignación específica. ¿De qué fiesta les estoy hablando acá? La fiesta de Sukkot, que ya lo hemos venido mencionando en porciones anteriores. Bien, iniciamos con el verso número 1, dice: después de estas cosas, el Señor, el Mesías, designó a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a toda la ciudad y lugar donde él estaba por ir. Y me detengo acá en el versículo número 1 porque quiero mencionarles que dependiendo de la versión que usted tenga, la versión que usted está leyendo, en esta oportunidad nosotros estamos leyendo la versión textual, dice que fueron 72 los enviados para cumplir con una asignación, que ya lo vamos a estar mencionando. Si usted tiene la versión Reina Valera o otra versión que usted tenga, dice que fueron 70. En conclusión, hay un debate, por decirlo de esta manera, en relación si fueron 70 o si fueron 72 los talmidín, los discípulos que fueron enviados. Y esto se debe a los manuscritos en los cuales estas versiones se están basando. Sin embargo, hay muchos que se reafirman más en cuanto al número 70, debido al simbolismo que tiene en la escritura y a lo que ya en otras porciones o en otras partes de la escritura se menciona en relación a los 70. Quería mencionar esto por si usted tenía una versión, si tenía otra, y se ve esta diferencia que menciona en esto. Bien,
Dicho esto, lo importante es mencionar que fueron enviados estos talmidim, fueron enviados estos discípulos, y tal como lo dice acá el verso 1, fueron enviados de 2 en 2. Y el Mesías les dijo, en verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Acá cuando les está hablando sobre la mies, les está hablando acerca del pueblo, acerca de aquellos que anhelan el reino o que están ya preparados, predestinados para recibir el reino. Entonces la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los obreros son aquellos comisionados para ir y llevar el reino de el Eterno y llevar su reino a esa mies. Ahora Él les dice, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, para que envíe a aquellos obreros también, aquellos talmidín, aquellos escogidos para llevar el reino a aquel pueblo, aquella gente necesitada del reino. Y luego continúa en el verso 3, id, he aquí os envío como obreros, como corderos en medio de lobos. Acá también, en relación a este verso número 3, nos da a entender que la asignación en la cual ellos estaban siendo enviados en ese momento, tal vez no era fácil, no todos a los cuales ellos iban a llegar los iban a recibir, no todos iban a recibir el reino, no todos lo iban a recibir con bombos y platillos y le iban a decir, sí, vengan, no iba a ser de esta manera, habían sido enviados a un pueblo, muchos tal vez de dura cerviz, otros sí lo iban a recibir con gozo. Luego, a partir del verso 4, se menciona, no llevéis bolsa ni alforja, que esta palabra, esto alforja, tiene que ver también con bolso, con una bolsa, ni sandalia, y a nadie saluden en el camino. Entonces vamos viendo acá, vamos especificando cómo el Mesías les dice, los estoy enviando a cumplir esta asignación, les estoy anticipando también al pueblo o a quienes han de ser enviados, que no todos los van a recibir como ustedes esperan, y también Él les dice, a nadie saluden en el camino. Esto lo entendemos nosotros como no se distraigan, no se desenfoquen, no pierdan el tiempo por el cual yo les estoy enviando a cumplir con esta misión que ustedes van a ir a realizar. Muy posiblemente ellos tenían costumbres como nosotros las tenemos también hoy en día. Vamos a hacer algo y conocemos, resulta que por allí, por el barrio donde andamos, conocemos a varias personas, entonces nos quedamos aquí, saludamos por allá, pedimos un poquito de agua, nos damos un cafecito por acá. Entonces todas estas cosas van cortando el tiempo y van distrayendo. Entonces Él les dice, vayan y cumplan con la misión que yo les estoy dando. No se distraigan, estén apercibidos y estén enfocados en lo que yo les estoy enviando a hacer. Esto nos deja, obviamente, a nosotros una enseñanza muy importante, que cuando recibimos una misión, cuando vamos a hacer algo, tenemos que estar enfocados en lo que vamos a hacer, y que claramente acá vemos que en el reino no hay tiempo para perder el tiempo. En el reino hay que ir y cumplir con lo que el Mesías nos ha encomendado, con la función, con la asignación, con aquel trabajo específico que Él nos ha entregado, no mirando para los lados, no andando tambaleando, sino con una visión clara de lo que Él nos ha enviado a hacer. También dice, en cualquier casa donde entres, primeramente diga, paz sea a esta casa. En otras versiones dice que el shalom sea a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, un hijo en shalom, vuestra paz regresará sobre él, reposará sobre él. El shalom reposará sobre él. Y si no es así, se volverá a vosotros. Y queremos recordar que esta palabra paz, no lo entendamos o no lo veamos, no lo encerremos como se ha definido, como nos han querido enseñar esta palabra
paz, que tiene que ver también con la palabra hebrea shalom, como que, ay, bueno, yo tengo una paz, que me siento tranquila. No se trata solamente de eso. Recordemos que la palabra shalom, su implicación, su significado en hebreo, porque si los dejamos solo con mencionar la palabra paz, uno dice, bueno, siento una paz, siento una tranquilidad, pero si nos vamos al hebreo, si nos vamos a la palabra shalom, esto implica bueno, implica algo que es completo, implica lo que es dichoso, implica también prosperidad, victorioso, una bendición integral, para decirlo de esta manera. Así que no solamente Él les dice que la paz sea a esta casa, en el sentido en el cual ya identificamos la palabra paz, sino que el shalom del Eterno sea sobre esta casa, sea sobre aquellos que han de recibir, repose el shalom sobre aquellos que han de recibir, es decir, repose todo lo bueno, todo lo completo, toda bendición integral sobre aquel que lo ha de recibir. Recordemos que ellos están siendo enviados, ya lo vamos a ver en los siguientes versículos, para como esos embajadores del reino, porque van a decir el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ellos como representantes traen ese shalom, esa paz, sobre esa casa que los vaya a recibir. Si ellos lo reciben, entonces el gobierno del reino vendrá sobre esa casa. Entonces, shalom también tiene que ver con gobierno. Es la seguridad de aquel que rige sobre ese lugar, en este caso sobre su casa, y es el Padre Eterno. Bien, entonces el shalom, el gobierno, el señorío, la seguridad del Padre para hacerte bueno, para hacerte completo, va a llegar sobre ese lugar. Si no lo reciben, entonces esa seguridad del Padre, ese gobierno del Padre, esa la forma de dirigir del eterno Dios nuestra vida, no va a estar sobre esa familia. Entonces, eso tiene que ver con shalom en nuestra vida, o con paz, o con tener paz. Yeshua dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y esto también lo dice para que tengan paz. Bien, para que su gozo sea completo, también dice en la versión, para que tengan paz. Y esto es la seguridad del eterno Dios, su gobierno, su cobertura sobre nuestra vida. Ellos iban de esa forma, en medio de lo difícil, de los que salgan en el camino de las dificultades, iban a estar seguros. Así es. Luego partimos en el verso 7, donde les dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que sea de parte de ellos, porque el obrero es digno de su salario, no andéis de casa en casa. Acá entonces el Mesías le enseña a ellos también, les instruye antes de partir a esa misión y les dice, no anden tampoco de casa en casa. Y es muy específico acá cuando Él les dice, si a ustedes les dan de comer, les dan de beber, recíbanlo, por parafrasearlo y explicarlo de esta manera, porque el obrero es digno de su salario. Ellos iban a cumplir, ellos iban a una misión específica, iban a una misión respaldada por el mismo Mesías en este momento, por lo tanto, obviamente iban a necesitar dónde dormir, iban a necesitar qué comer, iban a necesitar varias cosas, pero ellos eran dignos de recibir aquellos que les iban a proporcionar. Y tenemos que mencionar algo acá, porque el Mesías les dice, el obrero es digno de su salario, reciban lo que ustedes le den, incluso si no solo le proveen en un momento específico alimento a la mesa, sino que también les den para llevar, también lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque ellos estaban en todo el derecho de recibir lo que en alguna casa, lo que alguna familia quisiera proporcionarles, porque ellos estaban cumpliendo una misión. Ahora, lo que sí no era válido es que ellos exigieran un pago o exigieran X cosas por lo que ellos, o comida, o cualquier cosa por lo que ellos estaban haciendo. El Mesías no les dijo pidan, no les dijo exijan tal cosa, para nada, pero sí estaban en todo el derecho de recibir lo que quisieran darle, lo que quisieran
proporcionarle en ese momento. Y quiero reforzar acá lo que enseña este verso número 7 con 1 Corintios 9, 13 y 14. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario? Y los que sirven en el altar participan también del altar. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio que vivan del evangelio. Y en 1 Timoteo 5:18 dice, porque la escritura dice, no pondrán bozal en el buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué podemos entender entonces? ¿Qué podemos ver nosotros acá? Pablo también cita esta enseñanza y estas palabras del Mesías cuando dice el obrero es digno de su salario. Acá se van a poner bozal en el buey que trilla, que está allí para cumplir un trabajo, que está para hacer un trabajo, y no va a poder el buey beneficiarse también, no va a poder el buey comer de aquello en lo cual está trabajando. No es así. Y recordemos pues que también en la escritura, en el primer pacto, vemos también un ejemplo de esto, los levitas que recibían los diezmos del tabernáculo, ellos daban también los diezmos, de los diezmos Aarón también recibía parte de lo que eran las ofrendas. Entonces acá lo que tenemos que mencionar, lo importante y la enseñanza que nos deja la escritura es como el Mesías aclara, el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de recibir. Aquellos que trabajan en el santuario tienen el derecho también de comer del santuario. Y lo que tenemos que mencionar acá, lo que tenemos que estar claros, mejor dicho acá, es que no vemos por ningún lado la imposición de algo. Aquí no hay imposición. El obrero es digno de su salario. El que trabaja en el santuario es digno de comer del santuario. Pero aquí nada se menciona por imposición. Así es, no están exigiendo, no tienen el derecho de decir que van a pedir unos sobres con $500 cada sobre, no tienen el derecho de pedir que les den la ofrenda obligado a ellos, no, es simplemente que reciban de lo que les den y sin embargo aún tienen el derecho, como nos explica Pablo más adelante, no, el Señor no les dice que lo exigieran, no lleven sandalias, lleven solo la forja, cuando envía a los 12 les dice no lleven sandalias, no lleven plata, no lleven oro, porque el obrero es digno de su salario, lo dice también en Mateo. Entonces esto les está diciendo que no iban a tener necesidad de esas cosas. No le están diciendo sean pobres. El Señor no quiere que nosotros seamos pobres porque Él nos instruye en la Torá que el que cae en esa condición es porque está caminando desalineado de la Torá. Y tiene que arreglar su situación, tiene que arreglar sus pasos, porque Él no quiere que seamos pobres. Pero en este caso, Él no los está enviando a ser pobres, sino que les está diciendo, no van a necesitar de todas esas cosas porque el obrero es digno de su salario. En el camino cumpliendo esa misión, ustedes van a ser provistos, o el Padre les va a proveer a través de las personas en las que lleguen, aquellos que los reciban, aquellos que reconozcan al Padre. Ellos les van a proveer lo necesario. Y es esa también la encomienda a nosotros. No debemos exigir ningún pago, una ofrenda, algo, porque el Padre nos va a proveer. Tenemos que creer, confiar en estas cosas. Bien, en este punto quiero también mencionar cuando dice, posad en aquella casa y comed y bebed de los que pongan a la mesa, o comiendo y bebiendo lo que sea parte de ellos en esta versión textual. Esto muchos han agarrado para decir de que ya podemos comer lo que sea y que así como los discípulos están siendo enviados, estos 70, a otras ciudades, entonces a ellos también les dieron cerdo, les dieron camarones, les dieron serpientes asadas, entonces ellos sí comieron y todo lo que le pongan a la mesa. Si yo voy a cualquier casa y me ponen cerdo, entonces yo también puedo comer cerdo, porque el Mesías lo dijo así. No es cierto, no es correcto ese argumento, porque Yeshua no los envió a Babilonia, no los envió a Tiro y Sidón, no los envió a Egipto, bien, los envió a las ciudades dentro de la tierra de Israel, las ciudades aún en samaritanos, en muchos casos ellos no comían cerdo porque también estaban en esa parte alineados, repito, muchos no en general, bien, entonces ellos fueron enviados a ciudades donde no
donde estaban alineados en el alimento, bien, en lo que tiene que ver con la Torá. Él no los envió a Grecia, ni a Roma, ni a Europa. No en este caso, porque Yeshua no iba a ir a las ciudades, a los gentiles. Ya lo vimos en varias ocasiones. Él se presenta, tiene un encuentro con ellos, pero dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este caso, a los que estaban en ese sector. Luego de su muerte y de su resurrección, entonces los apóstoles son enviados a los gentiles, está encabezando esto Pablo con Bernabé. Bien, ahí en esas ciudades sí comían cerdo, sin embargo, ellos no comieron cerdo porque la Torá nos enseña que no debemos comerlo. En este caso, él les está enviando a ciudades que él iba a visitar de camino también hacia Galilea nuevamente, porque ya viene saliendo de la fiesta de tabernáculos en Jerusalén. Entonces, no se deje llevar por el argumento de que Yeshua dijo, en la casa en donde ustedes lleguen, si les sirven cerdo, coman cerdo, porque no es así el contexto que nos está enseñando. Bien, continuamos con el verso 8. Luego dice, en cualquier ciudad donde entres y os reciban, comed lo que os pongan delante. Específicamente lo mismo que ya venimos mencionando y aclarando acá que en el versículo número 7. Luego, sanad a los enfermos que haya en ella y decirle, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entres y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid, os sacudimos aún el polvo de vuestra ciudad, que se nos pegó a los pies, pero sabed esto, el reino de Jehová se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Y es fuerte lo que dice acá, lo que enseña acá la escritura, porque ellos se iban a acercar a varias ciudades, pero aún si se acercaban a unas donde no recibían, donde no querían recibir el reino, ellos se iban a sacudir el polvo de los pies y les iban a decir, estad ahora conscientes que el reino de los cielos se acercó a este lugar. Y lo que dice el verso 12, os digo que aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Recordamos un poco lo que tenemos en mente cuando vemos o cuando escuchamos, leemos en relación a Sodoma y Gomorra, también que fue una ciudad que fue consumida por el pecado, por todo lo que había en ellos, por toda la depravación que había en esa ciudad. Sin embargo, acá dice la escritura, será más tolerable para ellos que para aquella ciudad. ¿Por qué dice esto? Porque ellos iban a acercarse a estas ciudades y les iban a anunciar el reino, iban a llevar el reino de Dios. Sin embargo, en Sodoma no fue de esta manera. Entonces, aquellas ciudades que, a las cuales ellos se iban a acercar, y no iban a aceptar el reino, iban a rechazar el reino, en el día del juicio será peor para ellas porque rechazaron al reino, rechazaron al Mesías y por ende al Padre quien envió al Mesías. No así, no estamos eximiendo tampoco a Sodoma de la depravación y los pecados en los que ellos estuvieron, pero allí no llegaron talmidín, allí no llegaron discípulos, no fueron enviados a anunciarles el reino. Por ende, se menciona esta parte en el verso número 12 y esto les decía que es algo fuerte porque es peor entonces para aquellos que conociendo, o mejor dicho, cuando se acercan a hablarles del reino, a llevarles el reino, aquellos que lo rechazan, aquellos que no lo aceptan, será peor para aquellos. Así que estemos también muy conscientes de esto, familia, porque muchos han sido enviados o hemos sido enviados en este tiempo a anunciar el reino, a proclamar el reino, a llevar el reino de Jehová. Así que la escritura y el Mesías les fue muy claros y muy específicos a estos discípulos que fueron enviados a cumplir con esa asignación, lo que ellos tenían que realizar en ese momento. Ellos entonces
como embajadores, Yeshua mismo les dice cuáles son las palabras que iban a anunciar si los rechazaban. Y esto tiene que ver, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, o el reino del Eterno se ha acercado. Y estas son palabras que también tenemos nosotros que llevar, no solo en palabras, sino como también nos lo enseña Pablo en manifestación del reino, en la instrucción del reino, con respecto a lo específico para cada lugar que también somos asignados. Bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sin embargo, en este mismo contexto dice, hay de ti Corazín, en relación a las ciudades impenitentes, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, haría tiempo que sentadas en silicio y en cenizas se hubieran arrepentido. Bien, esto es para mí impresionante como Yeshua, luego de la encomienda a los discípulos, menciona estas palabras, porque los va a enviar a estas ciudades, a Corazín y a Betsaida. Hay que dejarlo claro, lo acabamos de decir, no son enviados a Tiro y Sidón. Estas no eran ciudades judías, por generalizarlo y que lo entendamos rápidamente. Estas ciudades eran paganas, eran gentiles. Bien, eran gentiles, también eran puertos marítimos, era una puerta en el occidente a ese territorio, estas ciudades marítimas. De hecho, por ahí entraron muchos de los romanos, de los griegos, vinieron a través de estas ciudades, que también fueron llevados cautivos. Muchos a través de estas ciudades fueron llevados en barcos como esclavos a Grecia, a Europa, todas esas regiones. La historia nos corrobora esto. Bien, entonces estas ciudades, él les dice que hay de ti, hay Corazín y Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que son paganos, que son gentiles, que fueron puertos para llevarse esclavos, para llevarse cautivos de su pueblo, se hubieran hecho milagros en ellas, así como se hicieron en vosotros, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Y nuevamente repito lo impresionante, que él está al enviando primero la palabra que a los discípulos, o dándoles esta encomienda. Yo puedo, o yo me lo imagino así, yo lo veo así, Yeshua volteándose hacia el sector, hacia la dirección donde estaba la ciudad, y envía la palabra sobre la ciudad, para que está yendo delante, los discípulos transiten a través de esta palabra y venga ese arrepentimiento sobre ellos, sobre la ciudad como tal. Al lanzar Yeshua estas palabras, ¿qué nos enseña a nosotros? Entonces podemos orar por las ciudades, que muchos son llamados con el Espíritu del Padre, despertando su Espíritu en ellos, con esa asignación para proclamar sobre ciudades, para anunciar o enviar palabras sobre ciudades, para producir cambios sobre esas ciudades, o también para construir y que esa palabra sirva de plataforma a otros que no necesariamente sean de la congregación o que sean conocidos, vayan sobre esas ciudades, nosotros como parte de ese engranaje del Padre dentro o acá en la tierra. Bien, entonces nuevamente, Yeshua envía la palabra delante de sus discípulos, esto entendiendo de que sí podemos hablar sobre ciudades, proclamar sobre ciudades de acuerdo a como también el Padre nos dirija, bien, y de esa forma entonces ir a cumplir la asignación. Eso también nos da un fundamento evangelístico para cuando somos enviados a un lugar específico. Vamos a ser enviados al barrio A, bien, antes de ir al barrio A, enviemos la palabra, dirigidos porque ya el Padre nos confirmó, enviemos esa palabra sobre el barrio A, esa palabra que traiga arrepentimiento sobre esa ciudad. Estas fueron las palabras de Yeshua en este caso específico. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que te hicieron, ya se hubiesen arrepentido. ¿Cuál es la palabra que el Padre nos está dando para el barrio al que somos enviados? Proclamémosla y enviémosla, y entonces ahí sí enviemos a esos talmidim que van a tomar la cosecha, que van a cumplir la asignación. Nos da esa pauta el Mesías en esta porción. Por tanto, el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Bien, ¿por qué razón también? Por esta causa, así como son enviados estos, el reino de los cielos se ha acercado, y así como se hicieron milagros en ustedes, en Tiro y en Sidón no se han hecho. Por tanto, en ellos va a ser más tolerable que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo?
hasta el Hades serás abatida. Bien, no es que vas a ser exaltada, o en la versión Peshitta y tú, Capernaum, que fuiste exaltada hasta el cielo, dice la Reina Valera o la Peshitta. Bien, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? No, porque esta era una de las principales ciudades también al norte de Jerusalén. Será hasta el Hades serás abatir. No va a haber orgullo, y esto nos habla también del orgullo en las ciudades, del orgullo, de la altivez que también se posa sobre ciudades. Y esto Yeshua lo está rompiendo. No, serás abatida, serás hasta el Hades serás abatida, es decir, hasta lo último vas a ser abatida. Ese orgullo va a ser doblegado. Luego dice, el que os oye, me oye a mí, y el que os rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Bien, entonces esto está ratificando en relación a los versículos que venimos hablando, que porque sean discípulos o desconocidos, eso no quiere decir que no van con la cobertura del Padre, con la representatividad del Mesías para cumplir la asignación. Lo que él les dijo también a sus discípulos: sanad enfermos, vendad los corazones, echad fuera demonios, esto nos enseña que les da también una autoridad como a ellos, los capacita como a los apóstoles para cumplir esta asignación como representantes del Mesías. Y el que los rechaza a ustedes, en este caso Capernaum, Corazín, Betsaida o las ciudades a las que él va a ir, lo están rechazando a él. Bien, después de esto, cada uno se fue a su casa, es decir, los que estaban con el Mesías. Estos 70 fueron enviados, nos dice Juan 7:53 para seguir en el contexto. Estos fueron enviados, ellos fueron a las ciudades, cumplieron la asignación, y Lucas 10, desde el verso 17, entonces nos dice que regresan. Esto no nos relata que fue un año, fueron 2 años, fueron 3 años, no, fue un tiempo señalado, no nos dice específicamente cuándo, pero no fue mucho, bien, porque no iban a ir a Japón o a China, que les iba a tomar días y días de viaje. Regreso de los 70, entonces dice, regresaron los 70 con gozo, 72 según la versión que tenga, diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y para ello fue impresionante. Los 12, el padre, Yeshua, les había impartido de su espíritu y les había dado esa autoridad a los 12. Y ellos, nos dice en Mateo 10, que ellos recibieron esta autoridad sobre los espíritus. Sin embargo, estos también, dice el Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre, recibiendo esa misma autoridad. Y Yeshua les dice, yo veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Bien, y esto lo hemos entendido como antes de Génesis, o en el libro de Génesis, cuando el enemigo cae sobre la tierra, y viene la tierra, está desordenada y vacía, y luego empieza el proceso nuevamente el Padre de organizar toda la creación. Pero sin embargo, esta cita también nos hace referencia, esto nos hace referencia también a Apocalipsis 12. Bien, hemos aprendido, el enemigo cuando cae, él busca ascender para sentarse sobre el monte de los Moedim, sobre el monte de los tiempos del Padre. Él busca ascender, y por causa de Adán y Eva haber pecado, él pudo ascender, bien, no hasta donde está el Padre, sino hasta allá, hasta el tercer cielo. Nos ha enseñado el apóstol Carlos Soto, él asciende, pero va a caer nuevamente. Apocalipsis 9 nos especifica acerca de esto. Apocalipsis 9:12 dice que él va a ser arrojado a la tierra. Ya en el cumplimiento de todas las cosas, él va a ser nuevamente arrojado a la tierra, y eso es lo que nos está hablando acá el Mesías. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y nada os dañará. Así como ustedes ven que los demonios se sujetan en mi nombre, yo también veía como él caía a la tierra como un rayo. Va a ser también humillado, lanzado hasta lo más bajo. Y aquí
Así como él va a, va a caer, yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y nada los dañará. Y nada los dañará, y no tiene que ver con un soldado que venga con una espada y los va a apuñalar y no les va a atravesar la espada. No tiene que ver con eso, sino con el poder del enemigo. No va a operar con mayor capacidad sobre ustedes del que yo les he entregado. Tienen toda autoridad sobre todo poder del enemigo, sobre toda serpiente de las tinieblas, sobre todo escorpión de la oscuridad, que venga en su contra, nada los va a dañar. Bien, y esto, si recordamos el contexto, ellos estando allí con gozo, que venían alegres, danzando, brincando por el camino, por causa del favor del Padre sobre ellos, al recibir estas palabras, pudo haber generado en ellos esta prepotencia sobre todo poder del enemigo. Pero Yeshua les baja esto y les dice, pero no regocijéis por esto, porque tienen toda esta autoridad, porque ustedes están por encima de las tinieblas, porque van a hollar a todo poder del enemigo. No estén regocijados por esto, de que los espíritus se someten, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en el cielo, en los cielos, están escritos en los cielos. Y esto nos enseña esa ubicación que tenemos que tener en relación a nuestro ministerio, a nuestra asignación y a la autoridad que hemos recibido, porque tenemos toda autoridad sobre las tinieblas. Asegurémonos de estar alineados al Padre y no nos regocijemos de esto. No nos llenemos de vanagloria con otros porque echamos muchos de espíritus o porque echamos muchos demonios. O no idealicemos tampoco a varones, a mujeres que lo hagan constantemente, porque esto Yeshua nos dijo, no se regocijen de aquello, más bien de que su nombre esté escrito en los cielos, de que tenga firmes en esa verdad presente y no se van a gloriar de aquello. Yeshua entonces dice en aquella misma hora que se regocijó y en sobremanera. Y la palabra que encontramos acá en esta versión del pacto renovado en griego tiene que ver con saltar de alegría, bien, y su raíz viene de la palabra saltar, de dar saltos. Eso nos enseña entonces que Yeshua se desbordó en danzas, en saltos, en giros, para, o de esta manera, regocijándose en el Padre. Bien, el regocijarse en el Espíritu no tiene que ver con botarse de risa o caerse al suelo de risa, ni tampoco es algo por dentro de que por fuera está serio, pero por dentro está regocijado en el Espíritu. Pero como el Espíritu no se ve, entonces ahí está regocijado. No, tiene que ver con una expresión de danza, de brinco, de salto, así como lo vimos también el rey David cuando entró a la ciudad con el arca. Los discípulos estos venían regocijándose, venían saltando por el camino, bien, porque los espíritus se sujetaban. Sin embargo, Yeshua los alineó de que no necesariamente por eso, pero él sí se regocija y empieza también a danzar, a saltar, a brincar con ellos por estas cosas. Bien, y le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Yeshua nos enseñaba en la porción que estudiamos la semana anterior acerca de la humildad que debíamos nosotros tener, o de esa manera la integridad y humildad de ser como niños. Bien, entonces a estos que se han humillado, que se han sometido al Padre, a estos el Padre se las reveló. Bien, no a los sabios, a los entendidos, a los rabinos de aquel tiempo, aquellos reconocidos y que por ser rabinos, también lo mencionábamos por porciones anteriores, que no iban a recibir una enseñanza de otros, no se iban a exponer a cualquier palabra por tener una autoridad, por tener un rango, según ellos. Bien, pero el Padre todo esto lo echa por tierra y dijo que a los humildes, a los que son como niños, a los que son íntegros, a los que no guardan rencor, a estos se los entrega. A este les revela las cosas. Bien, y a este nos también hoy día
el Padre también nos las entrega, porque así le agradó. Entonces, abramos nuestros oídos también a las enseñanzas, aún de los que consideramos pequeños, bien, no solo porque muy posible aprendamos también de ellos, sino también alineados en nuestro corazón reverente y en humildad delante del Padre. Bien, vamos a terminar estos dos versículos para darle paso al Shalia Luis Boscan. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Yeshua. Y esto en relación también a lo que les viene enseñando. No se regocijen solo por lo de los espíritus, bien, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida o en los cielos. Me fueron entregados por mi Padre todas las cosas, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, solo ellos, bien. Y luego no aclara, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yeshua reveló al Padre a los discípulos, pero también nos dice la Escritura que Pedro reconoció al Mesías, y esto no por hombre, sino porque fue dado del Padre. Bien, eso nos enseña, o con estas palabras de Yeshua, de que Él es el Adón, Él es el Padre eterno, Él es el Verbo hecho carne. Bien, Él es el Padre hecho carne. Nos enseña que solo a quien el Hijo quiera revelar, pero también le dice a Pedro que esto te fue dado de mi Padre. Cuando le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el ungido, el Mesías del Padre. Y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso nos enseña con estas palabras, que Él es el Adón. Y volviéndose a sus discípulos aparte, dijo, benditos los ojos que ven las cosas que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que vosotros veis y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Y esto tiene que ver con el Mesías. Muchos profetas nos dice también con cuando habla de Juan el Inmersor, que anhelaron ver estos días. ¿Cuáles? Y ver estas cosas, ¿cuáles? Y oír las que el Mesías hizo, el tiempo del Mesías, y las que él, y las palabras que él enseñaba en ese momento. Entonces está hablando de él, y benditos son sus ojos, porque lo están viendo a él. Bien, avanzamos en esta porción. Vamos con el episodio del Buen Samaritano con el Shalia Luis Boscan. Shalom, un abrazo para todos los que están recibiendo esta hermosa enseñanza. Como dijo el pastor Gabriel González, seguimos en el capítulo 10 de Lucas, hablando específicamente en el versículo 25. Este es un pasaje muy famoso, sí, pero vamos a tratar de desglosarlo un poquito más profundamente, ¿verdad? Y he aquí un doctor de la Torá se levanta para tentarlo, diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? He leído en cuanto a esto, en cuanto a este tema, sobre la palabra tentarlo, porque hay otras ocasiones donde algunos, dice la Escritura que algunos discípulos de los herodianos y también algunos fariseos, para tentarle, le preguntaron en otra ocasión, aparte de esta, si era lícito dar impuesto al César o tributo al César, dice otra versión. Entonces él está escrito que les dice, ¿de quién es la moneda? Y decidme la moneda, ¿de quién es la inscripción? Y respondieron de César, y él les respondió, nada, César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero el tema es que él les responde, Yeshua, de una forma fuerte, le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pero en este caso específico, he escuchado algunos comentarios que afirman que ahí la palabra tentarlo, que en ese momento, o la palabra que tiene esta traducción, no sería la más correcta. O sea, que habría que buscar otra traducción, porque no, o sea, la pregunta que está haciendo este Jamín, este sabio, o este maestro de la Torá, no sería una pregunta que sería una ofensa para un rabino. O sea, las consideraciones que una pregunta como esta no sería una ofensa para un rabino, como por ejemplo la que le hicieron los herodianos y los fariseos con respecto al tributo a César, pero esta no, para un rabino esto no constituiría una ofensa. Por eso es que la palabra pues ahí no sería la más correcta, tentarlo. Entonces, fíjate, diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él entonces dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Porque le están preguntando un jajamín, es decir, un sabio de la Torá.
Entonces, si le está preguntando un sabio, el Señor le está devolviendo la pregunta. O sea, un sabio le pregunta y él le devuelve la pregunta. ¿Y tú qué está escrito en la Torá? Ahí dice en la traducción, en la versión Reina Valera, dice que ¿qué está escrito en la ley? La palabra ley viene del griego nomos. La palabra correcta sería la palabra Torá, porque la palabra Torá, intrínseco dentro de ella está la palabra yará, que sería dar en el blanco, como si tú agarraras una flecha y la asestaras en el blanco. Lo contrario de esto sería hatá, que es cuando erras al blanco, que sería el concepto hebreo de la palabra pecado. Entonces él dice, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Es decir, ¿cómo la entiendes? Después de haber estudiado el Humach, después de haber estudiado los 5 libros en la Tanakh, ¿cómo tú la entiendes? ¿Cómo la lees? Entonces respondió, amarás al Eterno. Esto es el Shema, ¿verdad? Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, rectamente has respondido, haz esto y vivirás. Rectamente has respondido esto y vivirás. Fíjate, Yeshua, en ese momento, cuando se entrevista con este jajamín, con este sabio de la Torá, le dice, le remite a estos preceptos de la Torá. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque cuando le está respondiendo, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mi fuerza, y a mi prójimo. Él cuando habla del prójimo, él a sí mismo se está midiendo. Fíjate que Juan dice en su carta, que en primera de Juan dice específicamente que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a un Dios al que no ha visto si no ama a su hermano al que ve? Entonces, si yo no amo a mi hermano al que estoy observando, ¿cómo puedo amar a Dios al que no estoy viendo? Entonces, él, queriendo justificarse, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a ver qué más continúa diciéndonos el relato. Respondiendo Yeshua dijo, cierto hombre bajaba a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de salteadores o ladrones. La palabra salteadores aquí en esta versión sería la palabra ladrones. Josefo dice que este camino de Jerusalén a Jericó era un camino célebre por la cantidad de asaltos. En el término vulgar sería atracos, ¿verdad? Pero la cantidad de asaltos, de robos, era famoso este paraje. Entonces, esto no fue una parábola. Una parábola es cuando tú tomas una figura, ¿verdad? Y con esa figura tratas de llevar un mensaje que capte la atención y que tiene obviamente una explicación, una revelación, pero que no es una revelación fácil de entender y no se entiende, sino que el Padre Eterno nos la revele. Entonces, una parábola es una figura, un simbolismo que se toma para traer una revelación. Pero en este caso no es una parábola, no es la parábola del samaritano, es una historia que Yeshua narra porque Él es Dios y el Padre Eterno, como el Adón que es, Él conocía lo que estaba sucediendo en el camino entre Jerusalén y Jericó, pero Josefo narra que este camino era célebre por la cantidad de robos que existían. Es decir, por ejemplo, este hombre fue, de acuerdo a algunos comentarios de algunos historiadores, fue un imprudente, porque este hombre llevaba mercancía, era un comerciante y llevaba mercancía cara. Y ya él sabía que en este paraje o en este camino los asaltantes estaban aguardando por allí, por las rocas, escondidos, para que en el momento en que pasara la caravana, con los camellos y con las especias, lo que sea que estuviera comerciando, entonces le cayeran encima a los salteadores o los ladrones, los asaltantes, los cuales dice que cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo se fueron dejándolo medio muerto. O sea que esto de que a alguien lo asaltan y que hoy en día, por ejemplo, le disparan a pesar de que le quitan las cosas y hay un abuso de poder, de fuerza, y le disparan y queda la persona casi muerta, esto no comenzó en el siglo XX.
Y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por el camino y al verlo pasó por el lado opuesto. También dicen los comentarios y los historiadores que los sacerdotes y los levitas, que ya vamos a ver más adelante, pasaban también por ahí, pero no sufrían de esos asaltos, ¿verdad? Entonces, por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto, al igual que un levita, al llegar junto al lugar y verlo, pasó por el lado opuesto. Recuerde que tanto levitas como sacerdotes, estamos hablando del orden que el Eterno estableció dentro del templo. Los sacerdotes, de acuerdo al linaje de Aarón, son los que oficiaban específicamente los sacrificios. Los que estaban digamos, lo que era el tabernáculo, el Mishkan, ellos eran los que tenían el oficio de parte de Elohim, la unción sobre ellos para presentar los sacrificios delante del Padre Eterno, y también tenían la autoridad, la descendencia de Aarón, para cada uno de los levitas que estaban allí trabajando. Recuerde que no todos los Cohen, no todos los levitas eran Cohen, pero todos los Cohen eran de la tribu de Leví. En este caso, los hijos de la descendencia de Aarón. Recuerde que los coatitas, los meraritas y los gersonitas, que eran las tres tribus de los levitas, estaban a cargo del linaje de Aarón. Entonces, este levita podía ser un descendiente de los coatitas, de los gersonitas, de los meraritas, pero este sacerdote que le pasó por al lado a este hombre judío, dicho sea de paso, que cayó en manos de ladrones, era hijo de Aarón. Entonces los dos entendían lo que era, lo que sucedía dentro del templo, y eran los que más responsabilidad tenían delante de Dios de ejercer misericordia, porque se supone que eran los que más cerca estaban de la Torá. ¿Quiénes los que estaban más cerca de los rollos? ¿Quiénes los que estaban más cerca de las fiestas? ¿Quiénes los que estaban más cerca de los sacrificios? La Escritura dice que los sacerdotes tenían la responsabilidad, tenían la Torá de la clemencia, tenían que tener la Torá de la clemencia en su boca para poder transmitir esa palabra, transmitir esa Torá y enseñar al pueblo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. Aquí Yeshua viene y rompe algo que en ese momento era un tabú. Y usted preguntará ¿qué? Recuerde que los samaritanos y judíos estaban enemistados no solo por un problema político o un problema, perdón, de índole, de carácter, con lo que tiene que ver con que eran goín o considerados como goín o peores que los goín, peores que los gentiles, sino que también había un tema de racial aquí. O sea, un tema racial que eran verdaderamente, había una enemistad entre ellos. Y viene Yeshua y le rebaja más la cosa y le dice que el sacerdote y el levita, que eran los representantes más altos en Israel y eran los que tenían que tener un nivel mayor de misericordia, que al ver una persona en el camino tirada, en el camino medio muerta, tenían que ser movidos a misericordia. ¿Quién debe entender mejor la misericordia que un sacerdote? Que debe saber, que se presume que debe saber que el eterno Jehová le dijo a los hijos de Israel que si aún veían la carga del asno de su enemigo, tenían que ayudarlo. ¿Cuánto más? Entonces, fíjate, ¿cuánto más un judío? Bueno, estamos hablando de un samaritano. ¿Cuánto más su hermano judío, que no es su enemigo? La palabra cuánto más es calvajomer en el hebreo, es decir, que si una cosa es así, cuánto más la otra. Entonces, pero un sacerdote que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. Y allegándose vendó sus heridas derramando aceite y vino. Y poniendo sobre su propia cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Recuerden que el aceite de oliva se utilizaba en este tiempo también para la curación de las heridas. Y al día siguiente al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero. Recuerden que en Apocalipsis dice cuando se habla cuando se habla específicamente del caballo negro, uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, los temidos jinetes del Apocalipsis, el caballo negro dice 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ese denario
representaba 10 salarios mínimos. Quiere decir que si el caballo ese negro, que simboliza el hambre y la inflación, dice 2 libras de trigo por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, quiere decir que lo que está profetizando allí es que va a haber una inflación, un hambre terrible en la semana 70 de Daniel. Entonces, este denario, este hombre puso 2 denarios. Fíjate, 2 libras, el caballo negro de Apocalipsis, 2 libras de trigo por 1 denario. Quiere decir que 2 libras de trigo es algo muy poco, que se va a pagar por 10 salarios mínimos. Quiere decir que se va a pagar mucho por algo, por poquita comida. Pero este samaritano puso 2 denarios, el doble de 10 salarios mínimos. Cuente eso. Imagínense cuánto. O sea, al día siguiente el partido sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. O sea, no solamente no contento con pagar 2 denarios, que son 20 salarios mínimos, porque si un denario son 10, 2 denarios son 20 salarios mínimos, dijo, todo lo que gastes de más, te lo pagaré. O sea, él ofreció más. Si alguno quiere, bien, como dijo Yeshua en otro pasaje de la Escritura, el que quiere llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, este samaritano no le importó que fuese un judío. No le importó que hubiese una situación de enemistad. No le importó que hasta había un problema hasta racial, sino que él decidió no solamente pagar los 2 denarios, que representaba mucho, quiere decir que estaba poniendo bastante allí. Era como el sacrificio de la ofrenda de la viuda, estaba dando con el alma, sino que aparte de eso estaba ofreciendo más, estaba llevando carga por 2 millas. Y entonces Yeshua, o sea, los ejemplos que ponía el Señor eran matadores. Eran para destruir para destruir todo eso que se había, toda esa fortaleza mental que había en ese momento, en ese contexto histórico, social. Había una fortaleza mental diabólica y el Señor vino con un mazo, con un martillo para romper la enemistad, para romper esa fortaleza diabólica que había en ese momento. Yeshua hace la pregunta matadora, ¿verdad? El Señor es Dios y el Señor conoce los corazones. Y dice, ¿quién de estos 3 te parece que llegó a ser el prójimo que cayó en manos de salteadores o ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mire, con el Señor hay que ser bastante humilde. Porque, por ejemplo, vemos el caso del joven rico. El joven rico, ese sí era bocón, porque al menos le hizo una pregunta al Señor lógica. Yo no veo aquí que el Señor fue tentado con esta pregunta. Bueno, podríamos decir que sí es para ver si en el corazón de este jajamín, de este sabio, era saber, era tratar de ver que el Señor se equivocara. Pero, por ejemplo, el joven rico le pregunta también al Señor, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le hace esa pregunta. Y el Señor le dice al joven rico, como le responde a este jajamín, le dice los mandamientos, sabe, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico, que era un tremendo bocón, porque es que con Dios hay que ser humilde, porque si uno se pasa de bocón, entonces uno mismo se pone la soga al cuello, porque Dios conoce el corazón de uno. Él le dijo al Señor, todo esto es cumplido desde mi juventud. Así, todo esto he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, ¿tú has visto personas boconas? ¿Tú has visto personas que hablan de más? Que tienen que quedarse calladas y entonces, en vez de quedarse calladas, en vez de ser prudentes, hablan de más. Este joven rico, fíjate, le preguntó al Señor lo mismo que fue este jajamín. Le preguntó al Señor, ¿qué haré, maestro bueno, para heredar la vida eterna? Yeshua le dice, ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno sino Dios? Los mandamientos sabes, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Y él le dijo, todo esto he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Yeshua le dijo, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el hombre se entristeció porque tenía mucha riqueza. El Señor le dio en la madre. A este jajamín, este sabio, también lo confronta, porque este sabio sabía la enemistad y este sabio quería justificarse a sí mismo porque él, fíjate, ojo, este sabio quería justificarse a sí mismo porque él seguramente había hecho actos de misericordia con otros judíos.
pero no había tomado en cuenta a los samaritanos. Y Yeshua lo confronta con este espejo, lo confronta con esta realidad de que hay otros por allá, otros allá en Samaria que son verdaderos o aman verdaderamente a su prójimo, porque aún a alguien que habían considerado como en una enemistad, él le hizo misericordia, pero este sabio nunca había hecho misericordia con un samaritano. Entonces Yeshua lo confronta con el espejo y este hombre se ve confrontado y le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo? Y él le dice, bueno, el que hizo misericordia es el samaritano. Entonces le dijo, haz tú lo mismo. Ve y recoge a los samaritanos. Ve y ama a los samaritanos. Lo mismo que le dijo cuando dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Y qué vemos con el joven rico? El joven rico quería también pasársela de listo con el Señor. El Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y el hombre se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. El Señor, y ahí fue cuando el Señor dijo, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, que era una puerta que había ahí en Jerusalén, que un rico en el reino de Dios, que entre un rico en el reino de Dios, porque no podemos servir a dos amos, a Dios y a las riquezas. Este hombre, la riqueza era un Dios, un ídolo en su corazón, pero él estaba en una religión y el Señor le desbarata en la idolatría, lo baja de esa nube y le dice, ve y vende todo lo que tiene. O sea, yo puedo ver aquí a Yeshua, porque algo que dice la palabra en el evangelio es que Yeshua mirándole le amó. Y después de que lo mire con compasión, con esto culmino esta enseñanza. Lo mejor que podemos hacer con Dios, tú y yo, es ser sinceros y ser honestos y no tirarnos las de listos. Lo mejor que podemos hacer en su presencia es decir, si tú sientes que te estás muriendo, dile, Señor, me estoy muriendo. Pero hay que quitarse las caretas. Lo mejor que podemos hacer tú y yo delante del eterno Dios es humillarnos, porque el Señor, la palabra de Dios siempre va a cortar donde nosotros somos, donde tú y yo menos lo esperamos, la palabra de Dios nos va a cortar. Tú y yo no somos la última peixicola del desierto. Todo lo que tú y yo tenemos, lo tenemos por la gracia y la misericordia de Adonai. Todo lo que tú y yo somos es porque Él derramó sangre en el madero, porque Él pagó el precio. Pero no hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda hacernos más grandes. Es más, cuando tú y yo venimos con arrogancia, el Padre Eterno ya tiene preparada la espada de doble filo para bajarnos de la nube. Hace años yo tenía una pastora que me dio un consejo que nunca se me olvida, una pastora de Costa Rica, a la que quise mucho y falleció. Ella me dijo, Luis, quédate siempre en el piso y no te subas mucho, porque del piso no se cae nadie. Entonces yo creo que este hombre que quiso, dice ahí, que quiso tentar este sabio, fue ubicado por Yeshua, de que él no lo estaba haciendo porque él tenía prejuicios con los samaritanos. Él no estaba amando al prójimo, y si no estaba amando al prójimo, no estaba amando a Dios, porque él tenía prejuicios con los samaritanos. Yeshua le desnudó los prejuicios que tenía. La pregunta es, ¿tenemos prejuicios tú y yo con otras personas? ¿Tenemos prejuicios por el color de piel, por la condición social, por si tienen plata o no tienen plata? Bueno, shalom para todos. Torre González. Muchas gracias, Shalia Luis, por esas palabras de enseñanza, de exhortación, de edificación, de ubicación también con estas palabras que vemos de la boca de Yeshua, tal cual como nos está enseñando Shalia Luis, para que nos revisemos verdaderamente, y esto es desde los que se consideran más pequeños hasta los que se consideran más grandes. Tenemos que revisarnos verdaderamente hoy más que nunca, con todas las cosas que vemos hoy, cómo está construida hoy la sociedad, que en aquel tiempo aparentemente era más sencillo para identificar y para ver cuáles eran las cosas, aparentemente, por eso lo digo, pero hoy parece mucho más complicado. Entonces mucho más tenemos que estar atentos y revisarnos para ver si verdaderamente estamos amando al Padre Eterno, y esto tiene que ver con amar al prójimo.
excelente esta enseñanza como repito nuevamente, de corrección y de ubicación para cada uno de nosotros. Bien, espero que estas palabras, así concluimos la porción de este pacto renovado en esta semana, la porción número 25. Vamos avanzando dentro de este ciclo. Nos gozamos, nos alegramos en el Padre Eterno por todas estas enseñanzas del Mesías, que antes las aprendíamos, las habíamos leído, las habíamos estudiado, pero teniendo un fundamento mucho más firme en la Torá, en lo que son las parashot, entendemos que hay muchas más implicaciones en las palabras del Mesías y en el contexto en el cual se desenvuelve para nosotros profundizar y recibir mayor revelación del eterno Dios para caminar también en el reino. Bien, tome ahí entonces sus elementos, los elementos para finalizar este día, hacer esa separación con respecto a este día de Shabbat, este día especial del Padre Eterno que nos entrega, nos da y reposamos también. Bien, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fuego y de las lumbreras. Damos gracias, Padre Eterno, porque la luz que hoy está en nosotros es mayor que la de ayer. Gracias, Padre Eterno. Nos levantamos y resplandecemos porque Yeshua es nuestra luz y su gloria nos ha sido dada. Aunque tinieblas cubran los pueblos, aunque tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre nosotros será vista la gloria del Padre Eterno. Amanecerá el Eterno sobre nosotros. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Te damos gracias, Padre Eterno, porque renovaste el pacto con nosotros a través de la sangre del Mesías. Y aunque teníamos distintas nacionalidades, samaritanos, gentiles y de otros pueblos hasta los confines de la tierra, tú, Señor, nos acercaste a través de la sangre del Mesías, nos diste identidad de pueblo. Ahora somos Israel. Nos diste toda la legalidad de las promesas que estableciste en tu palabra para que nosotros, teniendo acceso a ella, también pudiéramos tener acceso a tu presencia, Padre eterno. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir pan de la tierra. Gracias te damos, Señor, porque tu provisión, porque tu fidelidad, así como tu provisión, permanece en nosotros, sabiendo de que así como Yeshua envió a sus discípulos diciendo que no se preocuparan por nada, así también, Señor, tú nos envías y nos provees. Nuestras alacenas estarán llenas, no tendremos necesidad de comida, de vestido, de techo, porque tu cobertura está con nosotros, Dios eterno. Padre, al participar de este pan, creemos que participamos de la muerte y de la resurrección del Mesías, que es el pan vivo que descendió del cielo. Gracias te damos, Dios eterno, y bendito eres tú, creador de las especias aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma. Yeshua ascendió, pero nos dejó su ruach para ser perfumados por él, para oler cada día más a él, para ser capacitados de tu espíritu con tus unciones, con tus dones, con tus capacitaciones para cumplir esa asignación que nos has entregado a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre, porque tú haces separación entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre los 6 días de trabajo, entre el Shabbat y los 6 días de trabajo. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ti y su shalom te gobierne. Él te haga estar arriba y no debajo. Él te haga por cabeza y no por cola. El Eterno abra de su buen tesoro el cielo y derrame su lluvia hasta que sobre y abunde y haga producir y germinar y producir la semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. El Eterno afirme tus pies sobre la roca que es el Mesías y tus pasos anden en constancia y sin detenimiento. En el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Amén, amén. Así es, familia hermosa. Con esto finalizamos la porción de esta semana de los evangelios. Les recordamos también nuestra programación.
semanal, los días sábados a las 9 de la mañana tenemos el estudio de las Parashot, que les invitamos también a que pueda conectarse con nosotros y estudiar esas 54 porciones de la Torá. Tenemos también de lunes a viernes Proclamemos Juntos por acá, por nuestro canal de YouTube a las 3 de la tarde, hora Ecuador, y los sábados y domingos por Facebook, nuestra página de Facebook. También de martes a jueves, 6 de la mañana, en nuestra página de Facebook, el estudio de los Salmos. Así que muy pendientes de nuestras transmisiones y lo que tenemos para ustedes. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima, familia. Shalom, shalom para todos.